En el vasto y complejo panorama de la guerra espiritual, los símbolos juegan un papel crucial que va más allá de lo meramente decorativo o estético. ¿Qué se oculta realmente detrás de estos símbolos que, aunque parecen inofensivos, han penetrado profundamente en la cultura popular, en figuras públicas e incluso en celebridades de renombre? ¿Son meros adornos o portan un mensaje más profundo? ¿Cuál es su verdadero impacto en la vida de los creyentes? En este documental, profundizaremos en la historia y el origen de los símbolos más notorios: el pentagrama invertido, el ojo que todo lo ve, el 666, entre otros. Analizaremos su uso en diferentes contextos y cómo han sido empleados no solo para idolatrar al adversario, sino también para penetrar en las mentes y corazones de quienes, sin saberlo, abren la puerta a influencias oscuras. Antes de comenzar, quiero agradecerte por seguirnos y ser parte de nuestro ministerio. Somos un equipo cristiano dedicado a llevar la palabra de Dios de manera fiel, y tu apoyo es vital para nosotros. La mejor manera de ayudarnos es compartiendo este mensaje con todos tus amigos y familiares. Eso nos permite continuar difundiendo el Evangelio y alcanzar a más personas con el mensaje de Cristo. Empezamos. La guerra espiritual entre el bien y el mal es una realidad profunda y trascendental que ha perdurado a lo largo de la historia. En este contexto, los símbolos, a menudo considerados meros adornos o expresiones artísticas, desempeñan un papel crucial en esta lucha invisible. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente representan? ¿Por qué algunos de estos símbolos han logrado infiltrarse en la cultura popular, siendo adoptados y utilizados por muchos sin que conozcan su auténtico significado? Desde tiempos antiguos, Satanás ha manipulado símbolos para engañar y seducir a multitudes, presentando el mal de manera atractiva o, en ocasiones, trivial. Esta estrategia ha permitido que muchas personas se vean atraídas hacia conceptos que, sin saberlo, se alinean con fuerzas oscuras. La falta de comprensión sobre la historia y el significado de estos símbolos puede llevar a una desensibilización ante su verdadero impacto. Así, la batalla entre el bien y el mal se manifiesta no solo en acciones y decisiones, sino también en la simbología que nos rodea y que a menudo pasamos por alto. Hoy en día, es común observar cómo estos símbolos se presentan en los medios de comunicación y en grandes eventos, a menudo sin que la audiencia sea consciente de su significado. Desde conciertos y festivales hasta campañas publicitarias, muchos de estos iconos se han vuelto omnipresentes, atrayendo la atención de millones. Los jóvenes, en particular, pueden verse influenciados por esta estética sin entender su trasfondo. La ignorancia sobre los símbolos puede llevar a una trivialización de sus significados más profundos, convirtiéndolos en meros elementos de moda o entretenimiento. Esto plantea una preocupación significativa. Al adoptar y reproducir estos símbolos, a menudo se contribuye inadvertidamente a la propagación de ideologías y creencias que pueden estar alineadas con fuerzas que representan el mal. La necesidad de una mayor conciencia y educación sobre el simbolismo es crucial en nuestra cultura actual, para que las personas puedan tomar decisiones informadas y no caer en la trampa de lo que inicialmente parece atractivo, pero que puede tener un impacto más profundo y negativo en su vida espiritual y social. Ahora bien, desde la antigüedad, los símbolos han sido utilizados por diversas culturas para representar creencias espirituales, filosóficas y religiosas. Sin embargo, algunos de estos símbolos se han corrompido a lo largo del tiempo, siendo utilizados para glorificar fuerzas oscuras. Definamos qué son los símbolos satánicos. Son representaciones gráficas o iconográficas que se asocian con la figura de Satanás, el mal y la oposición a las creencias religiosas tradicionales, especialmente en el cristianismo. Estos símbolos pueden incluir imágenes como el pentagrama invertido, la cabeza de carnero o Baphomet, y otros elementos que representan la rebelión, el esoterismo y la negación de la divinidad. A menudo, estos símbolos son utilizados en rituales y prácticas ocultas, o por grupos que promueven la filosofía satanista, que puede variar desde el satanismo teísta, que adora a Satanás como una deidad, hasta el satanismo labellano, que enfatiza el individualismo y la autogratificación.
Sin embargo, más allá de su uso intencional, muchos de estos símbolos han permeado la cultura popular y pueden ser adoptados por personas que no comprenden su significado original. Utilizándolos de manera estética o sin una conexión real con sus connotaciones más profundas. Esto ha generado un debate sobre la desensibilización hacia estos símbolos y su impacto en la sociedad contemporánea. Ahora bien, exploremos ciertos símbolos que fueron adoptados por el satanismo moderno, sus raíces históricas y cómo su uso ha evolucionado a lo largo del tiempo. Número 1. El ojo que todo lo ve. Uno de los símbolos más controvertidos y discutidos a lo largo del tiempo es el ojo que todo lo ve. Este símbolo, comúnmente asociado con la masonería y las teorías de conspiración sobre el control global, ha sido difundido ampliamente a través de la música, la moda, el cine y otros medios culturales. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana y bíblica, es esencial analizar lo que este símbolo representa y cómo se ha infiltrado en nuestra cultura con un mensaje que puede ser contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Para muchos cristianos, el ojo que todo lo ve puede parecer una referencia superficial a la omnisciencia de Dios, dado que la Biblia enseña claramente que Dios ve y sabe todas las cosas. En Proverbios capítulo 153, versículo 13 nos dice: «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos». Desde esta perspectiva, podríamos pensar que el ojo que todo lo ve es una representación simbólica de la mirada vigilante de Dios sobre su creación. Sin embargo, el trasfondo del símbolo en el contexto masónico y secularizado sugiere algo más oscuro. En la Biblia, se nos advierte sobre aquellos que intentan suplantar el lugar de Dios con sistemas humanos de poder y control. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo advierte sobre el hombre de pecado que se exaltará a sí mismo por encima de Dios. Por lo tanto, este símbolo para muchos cristianos representa un sistema que intenta desafiar la autoridad de Dios y establecer un orden mundial basado en los principios de los hombres, en lugar de la ley divina. Además, el ojo que todo lo ve ha sido adoptado en la cultura popular de una manera que fomenta ideas contrarias al cristianismo. En la música, el cine y la moda, este símbolo a menudo aparece en contextos que promueven el materialismo, la autoexaltación y la rebelión contra los principios bíblicos. Su constante presencia en estos ámbitos sugiere que hay una influencia espiritual detrás de su uso, que busca desviar a las personas de la verdad de Dios hacia ideologías centradas en el hombre. El uso del ojo que todo lo ve en logias masónicas y sociedades secretas ha desvirtuado cualquier connotación divina, convirtiéndose en lo que los cristianos creemos que es un símbolo satánico. Este emblema, en lugar de representar la soberanía y omnisciencia de Dios, es utilizado para exaltar al hombre, promoviendo el control, el poder y la autoexaltación, en directa oposición a la autoridad divina. Desde nuestra fe, entendemos que este símbolo es más que un simple ícono. Es una representación de las fuerzas satánicas que buscan desplazar a Dios y propagar ideas que promueven la rebelión contra su verdad. Para nosotros, es un recordatorio de la lucha espiritual en la que estamos inmersos y de la necesidad de mantenernos firmes en el discernimiento bíblico frente a estas influencias oscuras. Ahora bien, desde un enfoque bíblico, debemos recordar que solo Dios es el verdadero ojo que todo lo ve. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para conocer los corazones y pensamientos de cada ser humano. Cualquier intento de los hombres por imitar o suplantar ese poder es una expresión de orgullo y rebelión, algo que las Escrituras condenan en numerosas ocasiones. Número 2. El pentagrama invertido, el símbolo del caos. El pentagrama invertido, ampliamente reconocido como uno de los símbolos satánicos más prominentes, es un emblema que representa la rebelión abierta contra el orden divino. Su inversión trae consigo un significado oscuro, que lo vincula con el caos, la destrucción y la adoración a Satanás. Este símbolo refleja la inversión de valores y la subversión del diseño de Dios,
promoviendo el desorden y el rechazo hacia lo sagrado. A lo largo de la historia, el pentagrama ha tenido múltiples interpretaciones. En civilizaciones antiguas, como las culturas griega y babilónica, se le atribuía un carácter místico y protector, relacionado con la armonía de los elementos y las fuerzas de la naturaleza. Incluso, en ciertos contextos cristianos tempranos, el pentagrama era visto como una representación de las 5 llagas de Cristo, lo que le confería un simbolismo de redención. Sin embargo, con el paso del tiempo, su inversión marcó un cambio radical en su significado. El pentagrama invertido, con 2 puntas hacia arriba, ha llegado a simbolizar la glorificación del mal y la negación de todo lo que es divino. Su asociación con la figura de Baphomet, una deidad oscura que representa la dualidad y la mezcla entre lo divino y lo demoníaco, ha fortalecido su conexión con el satanismo y las prácticas ocultistas. En este contexto, el pentagrama invertido refleja la exaltación del hombre como un ser autónomo que desafía las leyes de Dios, buscando poder y conocimiento fuera del diseño divino. En la era moderna, este símbolo ha sido adoptado por el satanismo como un ícono central. La Iglesia de Satanás, fundada por Anton LaVey en 1966, convirtió el pentagrama invertido en un emblema oficial de sus creencias, utilizándolo para representar la rebelión absoluta contra el cristianismo y el rechazo de los valores judeocristianos. Esta interpretación lo asocia con la búsqueda del placer y el poder personal, en contraposición al sometimiento a la autoridad de Dios. De esta manera, el pentagrama invertido se ha consolidado como el símbolo del caos, la destrucción de la moral y la negación del bien. En las últimas décadas, el pentagrama invertido ha sido popularizado no solo por los seguidores del satanismo, sino también por figuras influyentes en la cultura pop, la música y el entretenimiento. Bandas de heavy metal, películas de terror y otros medios han ayudado a difundir este símbolo, normalizándolo y llevándolo a la vista del público en general. En muchos casos, el uso del pentagrama invertido en estos contextos puede parecer meramente estético o rebelde, pero desde una perspectiva cristiana, su presencia es una señal preocupante de la creciente influencia del mal en la cultura contemporánea. Para los cristianos, el pentagrama invertido no es solo un símbolo de caos y destrucción, sino una advertencia de la continua batalla espiritual entre el bien y el mal. Este emblema es una representación visual de la rebelión satánica contra el orden establecido por Dios, y su difusión en la sociedad moderna es vista como una manifestación de los tiempos de oscuridad predichos en las Escrituras. Es un recordatorio de que la influencia de Satanás busca penetrar en todos los ámbitos de la vida humana, desafiando el propósito de Dios para la humanidad y llevando a las personas hacia el pecado y la perdición. Número 3. El número 666. El número 666, conocido como el número de la bestia en el libro de Apocalipsis, es para nosotros, los cristianos, un símbolo claro de advertencia y maldad. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 18, este número aparece como una señal del anticristo, quien gobernará la tierra en los últimos tiempos, buscando usurpar la soberanía de Dios. Para los creyentes, el 666 no es solo una cifra, sino un emblema de la rebelión contra el orden divino, señalando los tiempos finales en los que el mal intentará tomar el control del mundo antes de la segunda venida de Cristo. A lo largo de la historia, este número ha sido utilizado en rituales satánicos y prácticas ocultistas, donde se le asocia con la invocación de demonios y la adoración a Satanás. En la sociedad actual, el 666 ha sido explotado en la cultura popular y la industria del entretenimiento, donde se utiliza para normalizar lo que, para nosotros, es un símbolo del mal. Desde películas hasta teorías de conspiración, este número aparece como un emblema de rebelión. Sin embargo, los cristianos debemos estar alertas ante su uso. Para nosotros, el 666 es una advertencia de la batalla espiritual que se libra, recordándonos que, aunque el mal intentará dominar, la victoria final está asegurada en Cristo, quien regresará para vencer al anticristo y establecer su reino eterno. Número 4. Baphomet,
la figura de la cabra y su significado satánico. Baphomet, una figura con cabeza de cabra y cuerpo humanoide, es uno de los símbolos más icónicos dentro del satanismo y el ocultismo. Desde su popularización en el siglo XIX por el ocultista Eliphas Levi, Baphomet ha sido utilizado en rituales satánicos y se le asocia con la adoración a Satanás. Esta figura representa la dualidad entre el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, lo terrenal y lo espiritual, sugiriendo la idea de que no hay una distinción clara entre estos opuestos, algo que va directamente en contra del orden divino establecido por Dios. Para los satanistas y ocultistas, Baphomet es un emblema de la iluminación a través del conocimiento prohibido y la liberación de las restricciones morales impuestas por el cristianismo, exaltando la independencia del hombre sobre la obediencia a Dios. Para nosotros los cristianos, Baphomet no es solo una imagen perturbadora, sino un símbolo de rebelión y caos. En el satanismo moderno, esta figura sigue siendo utilizada para glorificar el orgullo, el egoísmo y la independencia del hombre frente a Dios, siendo una advertencia clara para los cristianos de la continua batalla espiritual que se libra entre el bien y el mal. Número 5. La cruz invertida, símbolo de inversión y rebelión anticristiana. La cruz invertida es un símbolo que representa la negación y burla de la crucifixión de Cristo, utilizado frecuentemente en rituales satánicos y ocultistas. Mientras que la cruz tradicional es el emblema más sagrado del cristianismo, simbolizando la redención y el sacrificio de Jesús por la humanidad, la versión invertida de este símbolo transmite el rechazo absoluto a esos valores. En el satanismo, la cruz invertida es un acto de desafío directo contra la fe cristiana, glorificando la rebelión contra Dios y subvirtiendo la obra redentora de Cristo. Este símbolo ha sido utilizado en rituales oscuros como una manera de burlarse de la crucifixión y de los principios del Evangelio. Además de su uso en rituales, la cruz invertida ha ganado popularidad en la cultura moderna, especialmente en el cine, la música y otras formas de entretenimiento, donde es utilizada a menudo para provocar y desafiar las creencias religiosas. Aunque para algunos puede parecer un gesto superficial, para los cristianos, la cruz invertida tiene un significado profundamente anticristiano, representando una inversión de los valores del reino de Dios. Su aparición en la cultura contemporánea es una señal de la creciente aceptación de símbolos que promueven la rebelión espiritual y la oposición a los principios bíblicos. Número 6. Ankh invertido. El Ankh, originalmente un símbolo egipcio de la vida y la inmortalidad, representaba el poder de los dioses sobre la existencia y la conexión entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, en el ocultismo y el satanismo, el Ankh se ha transformado en algo más oscuro al ser invertido. En su forma invertida, el Ankh ya no simboliza la vida, sino la vida eterna en el infierno. En lugar de representar la inmortalidad en un sentido divino, ahora refleja la condenación eterna, la elección de una existencia separada de Dios y de su salvación. Esta inversión se utiliza en rituales satánicos como una burla de la vida eterna prometida por Cristo, glorificando la condenación en lugar de la redención. El Ankh invertido también ha ganado cierta popularidad en subculturas modernas, donde se utiliza para representar la decadencia, el nihilismo y el rechazo a las promesas de la vida eterna en Cristo. Su significado en estos contextos refleja la desesperanza y la aceptación de un destino sin propósito, perpetuando una visión de la vida después de la muerte alejada de la gracia de Dios. Para los cristianos, este símbolo es una distorsión del propósito divino de la vida, una advertencia del engaño que ofrece el enemigo al prometer una inmortalidad que, en lugar de traer paz y salvación, lleva a la condenación y el sufrimiento eterno.